Sanidad. Por siempre reinará. No hay nadie como Él. Señor y Padre, una vez más, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén, y que hace aquello para lo que es prosperada, que da fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, bendice todo lugar donde en esta hora estén predicando tu palabra. Señor, que tú los respaldes con tu presencia. Señor, que tú capacites, Señor, a tus siervos y a tus siervas en esta hora, Señor. Padre, te lo pedimos todo creyendo que tú haces más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Aleluya. Gloria al Rey. Me sabe mal por los hermanos americanos. Cuando hablo de americanos hablo de los anglos, ¿no? Los que son, bueno, americanos, cultura americana, pensamiento americano, que son como son. Porque, sinceramente, las veces que he estado en Nueva York o he estado en Dallas y he estado con anglos, yo he venido con hambre. No, créame, lo digo de verdad. Tú dices, como un tipo que me pasa 2 cabezas y son tan grandes, comen eso, un sándwich y se van a dormir. Entonces, claro, yo las veces que he ido era así y esta vez pensé, no, esta vez no voy a pasar hambre. Y he venido con algún kilo de más, pero no me importa. Y entonces yo pensé, bueno, voy a Miami, ahí hay cubanos, hay nicaragüenses, hay hondureños, hay mexicanos y hay de toda América Latina. Digo, yo cuando me vean la cara me van a entender. Y así mismo era. Entonces, uno de los días, todos los días que estuve allí, la verdad es que, mira, probar las comidas de América otra vez, ¿no? Decía, ¿quiere usted plátano? Sí. Arroz, ¿quiere moro? También. ¿Quiere usted? Y entonces todo el tiempo así. Mira, que he hecho esto, he hecho lo otro. Y estupendo. Y además con abundancia, como hay en América. Somos pobres, pero comemos bien, ¿no? Entonces, el día que lo organizaron los americanos, no te exagero, créeme lo que te voy a decir. 2 sándwiches así. No, perdón, 1, porque era un rollo y además cortado. Entonces yo cuando llego a la mesa y veo esto que, no, sírvase, llego allí, no, hoy es un almuerzo típico americano de aquí, sí. Entonces cuando llego a la mesa y veo eso, yo he cogido, digo, yo como, hambre no voy a intentar no pasar. Pero qué diferentes somos, ¿no? Y la calidez de la gente. Y la verdad es que cuando vas a Miami es una ciudad imponente, pero imponente. Llena, el 95% habla en castellano y la mayoría latinos, pero con un sistema americano. Y yo recordaba y le decía a mi primo, esto es como Panamá igual, pero 20 veces más rico. Dice, así mismo es, el mismo clima, todo igual. Y te llama la atención eso. Pero ves que la gente está abierta al Evangelio. Y todo es Dios te bendiga y ves eso en la ciudad y yo creo que todo eso también bendice. Y el Señor bendice, ¿no? Me hacía gracia, ¿no? Entrar, yo le decía a algún hermano, entrar a los restaurantes y entonces te esperaba la mesera. Normalmente te decía así, buenos días, mi amor. Tenga la carta. Y yo iba con alguien al lado y la miraba así y diga, no soy su amor. Pero esa calidez, ¿no? Que el Señor bendiga su obra. Amén. Bueno, vamos a la Escritura.
Vamos a Isaías capítulo 40. Y vamos a leer del verso 29 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esa promesa y palabra de Dios dice, recibida, digna de ser recibida por todos. Esto es un pasaje muy conocido que habla acerca de, las circunstancias de la vida que a veces nos dejan sin fuerzas. Yo no sé cuántos en alguna oportunidad de su vida, por diversas causas, se han sentido así, incapaces de continuar adelante con su vida. Que como si le hubiesen chupado todas las energías, todas las fuerzas, donde ya están al límite o quizás sobrepasando el límite y verse que están en unas circunstancias que no pueden más. Hay veces que uno se desespera al luchar y ver que no encuentra solución a algo. Un problema con el que vienes luchando años y no hay manera. Y de eso quería hablaros. Hacerlo muy sencillo, de una manera muy práctica. Hoy quisiera ser práctico, tenemos la cena del Señor, pero que pudiéramos quedarnos con algunos elementos que nos puedan ayudar. Es muy humano sentirse así. Es más, tú lees la Escritura y lees sobre todo los Salmos y te vas a dar cuenta que muchas veces los autores de los Salmos estaban en circunstancias parecidas a esas. Dice, al borde de renunciar a todo, al borde del abismo. Es decir, parece que toqué fondo y no soporto más esta situación. Y ves que te va arrastrando y te va arrastrando. Pero ¿qué ocurre? Dice que los que realmente acuden al Señor ahí encuentran algo diferente. Pero fíjate cómo Isaías describe la situación. Dice, Él da esfuerzo, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es como que el Espíritu Santo empieza a soplar dentro de ti y empieza a darte una nueva esperanza, una nueva fuerza para que puedas afrontar las situaciones que vienen en la vida. Cosas que tú piensas, ya no podía más. Es como que Dios te devuelve de nuevo todas las cosas. Te devuelve la dignidad, te devuelve la fuerza, te devuelve la esperanza, te devuelve la vida. Y empiezas a ver las cosas de otra manera. He conocido personas que llegaron al punto, ¿no? Se alejaron tanto del propósito de Dios, pero tanto. Vieron la situación tan perdida que pensaron en acabar con su vida. Y superada esa crisis por la misericordia de Dios, es como que Dios darle nuevas fuerzas, levantarse al día siguiente y decir, pero yo ¿por qué pensaba esto? Pero yo ¿por qué quería hacer esto? Porque Dios empieza a darte nuevas fuerzas. Es como que empieza a soplar y no sabes ni cómo, ni puedes explicarlo. Pero es una fuerza interior que te brota y que no mengua, sino que va creciendo y va creciendo. Es como esa fe que te impulsa. Y por eso es importante, hermanos, mantener firme esa fe. Esa mirada en Cristo siempre. No dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Entonces, cuando empiezas a pensar en Él, en su respuesta, en su cuidado, empiezas a ver las cosas de otra manera, diferente. Pero la mayoría de personas que caen en esa oscuridad es porque dejan de ver una esperanza. Piensas que eso nunca va a cambiar. Piensas que esa situación que te provoca ese dolor continuo es incesante y que no tiene solución. Entonces, cuando tú entras en barrena, en esos pensamientos de ver que no puedes salir, es como algo que te envuelve, ¿verdad? Es como cuando viene, viene un huracán con toda su fuerza, viene un tornado con toda su fuerza y te metes dentro del ojo y ves que no puedes salir.
y no puedo salir. Intentas y no puedo salir. Entonces, cuando tú no ves esperanza, cuando tú no ves solución, es cuando realmente tu vida, puedes decir, está perdida. Pero hay veces que Dios permite que tú llegues a esas situaciones para que clames, para que invoques su nombre. Dice la Biblia, cercano está el Señor a los que invocan su nombre, a los que de veras lo invocan, a los que son capaces de clamar, de gemir, de decirle al Señor, Señor, sácame de aquí. Recuerdo experiencias de personas, eso tiene un nombre técnico, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero recuerdo el testimonio de una hermana que me contaba que una mañana despertó y estaba en eso que le llaman, bueno, es un tipo de parálisis que te quedas, que no te puedes mover. Esto en la cama, no se podía mover, no podía alzar la voz, no podía pedir ayuda, y en esas circunstancias que te quedas inmóvil, que te sobrecoge un miedo terrible, espantoso. Hay personas que han sufrido esas experiencias y algunos te dicen que, los clínicos te dicen, bueno, muchas veces movido por el estrés. Entonces, la persona está en tal angustia, en tal estrés, que llega un momento que cuando tú despiertas en la mañana, eres consciente, no te puedes mover. Esta mujer me comentaba y me decía, mira, me ocurrió esto, la verdad es que me asusté muchísimo, no podía moverme. Es como estar parapléjico, tetrapléjico, sin poder mover, sin poder alzar la voz. Y entonces, en esa angustia, dice que ella empezó a pensar en el Señor y empezó a decir, Jesús, ayúdame. En su mente, Jesús, ayúdame. Jesús, hasta que lo pudo gritar con su voz. Y entonces dice que empezó a cobrar fuerza y se levantó y le quedó como un episodio más en su vida. Pero ella me contaba y me decía, qué terrible angustia pasé. Bueno, hay veces que Dios permite que lleguemos a situaciones límite para que mires al cielo, para que le clames a Él, ¿no? Con toda tu fe. Señor, sácame de aquí. Y te puedo hablar de testimonios uno tras otro, de tener que tocar fondo para clamar a Él. Ayer tuve la oportunidad, el viernes, perdón, tuve la oportunidad de hablar de una situación de un amigo que tiene una situación familiar muy difícil, y la persona que ellos quieren ayudar, la verdad es que está muy perdida. Y lo primero que le pregunté es, ¿y tocó fondo? Porque mientras tú intentes salir con tus fuerzas, con tus capacidades, mientras tú lo intentes con tus propias fuerzas, no podrás. Pero cuando tú tocas fondo y dices, ya está, me rindo, tiene que ser el Señor, es entonces cuando tú empiezas a subir. Escúchame, sea la situación que sea. El creyente no depende de lo que te diga el juez. Tampoco depende de lo que te diga el político de turno o tu jefe. Y tampoco dependes de lo que te diga el médico. Dependes de lo que te diga el Señor. ¿Y qué ha dicho Él? ¿Y cuántas veces he hablado con personas? Es que me han dicho esto, tengo tal diagnóstico, me han dicho no sé cuánto. Bueno, ¿y qué ha dicho el Señor? Y me miran así. No, ¿qué ha dicho el Señor? A mí lo que te hayan dicho los demás me parece muy bien. Pero ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Te ha dicho algo? Aférrate a la palabra de Él. Y dice, fíjate, dice, el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, no, esto, ¿sabes qué significa? Mira, la palabra de Dios es sí y amén. Mientras tú tengas algo de fuerza tuya, propia, en tu reserva, ese texto no es para ti. ¿Me escuchó? Mientras te quede algo de ti, algo de fuerza tuya, mientras tú pienses que, bueno, voy a hacer esto, voy a intentar lo otro, vamos a luchar por aquí, con esto saldremos, le voy a dar esta palabra, este consejo, o este ultimátum. Mientras tú pienses así, el texto no es para ti. ¿Por qué? Porque dice claramente que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y entonces, si no tienes ninguna, entonces es para ti. Dice, aprópiate de eso, ¿no? Con todas tus fuerzas. Yo explicaba hace poco que hace muchos años hice un curso de salvamento en agua.
¿Sí? Aquí donde me ve. Y entonces te enseñaban a cómo tenías que sacar a alguien del agua. Eso lo hacía la Cruz Roja Americana. Y entonces ponían una persona en el agua y tú tenías que entrar y sacarlo. ¿Sí? Y ese era el curso, ¿eh? Sí, sí, nos enseñaban y tenías instructores americanos y cómo tenías que hacer. Y entonces, no sé si ahora sería capaz, pero tenías que meterte en el agua. A veces la persona incluso estaba un poco profunda o no. Pero normalmente te encontrabas una persona que estaba luchando por mantenerse a flote y coger aire. Y sacar a una persona así no es fácil. Es más, la posibilidad de ahogarse los dos es muy alta. ¿Sabías eso? Es muy alta. Porque cuando tú intentas ayudar, la persona en su desesperación se te agarra así y tú ya no puedes flotar y os hundís los dos. Y entonces, ¿ahora cómo lo saco? Entonces lo que te enseñaban, fíjate, tú tenías que meterte en el agua, tenías que intentar bordearlo y darle la espalda y ponerlo con la nuca, o sea, mirando en dirección contraria a ti, de espaldas a él. Y tenías que darle un golpe con el codo. Tenías que darle un golpe y adormecerlo. Entonces, cuando la persona ya dejaba de luchar y patalear y tal, tenías que ponerle la mano por aquí, hasta la axila, y entonces dejarte llevar y como acostarlo encima y sacarlo con los pies. Las dos cabezas fuera del agua. Mientras la persona pataleaba y luchaba y se desesperaba, no podías hacer nada. Y muchas veces a la iglesia, a los creyentes les ocurre igual. Mientras tú luchas con tus fuerzas y peleas, y esto cómo va a ser, y fulano no cambia, y aquel no sé qué, y tú estás luchando y luchando, y a veces diciendo cosas que no tocan, y pensando cosas que no tocan, y tú luchando con tus fuerzas, no hay manera. Pero cuando tú dejas el cuerpo inerte, cuando tú ya dices, me rindo, no puedo más, entonces es como cuando Dios viene y te saca. Por eso dice al que no tiene ningunas, que ya no tiene esperanza. Verso 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean. Dice, y caen. Esto habla de que los que se supone, ¿verdad? Que los jóvenes tienen más fuerza, que tienen más garra, que tienen más ímpetu, que tienen todavía más fuerzas para luchar, para hacer tantas cosas, ¿verdad? Dice, pero ellos también se flaquean, se cansan, también decae su ánimo, también llega un momento que no pueden. Es decir, y esto a mí me sugiere que eso es la totalidad de la humanidad, todos en mayor o en menor medida, llegará un momento que ya no podremos más. ¿Por qué? Porque a veces la lucha que tenemos es fuerte. Luego veremos contra qué luchamos, ¿no? Pero a veces la lucha, la opresión que tiene el creyente, la opresión que tienen los hijos del Señor es grande. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo. Y ya los jóvenes se cansan cuando luchan con sus fuerzas. Flaquean, decaen. Dice, todos sin esperanza. Entonces, es como venir delante del Señor y decir, bueno, Señor, dejarnos abrazar por Él. Y decir, Señor, que seas tú, ¿no? Y yo pensaba, ¿y por qué nos cansamos? Estaba leyendo un artículo que decía, el autor dice qué cosas, bueno, la autora en este caso, ella decía qué cosas a ella le provocaban ese cansancio, la extenuación máxima de no poder más, de llegar al punto de querer renunciar. Ya no llego más, ya no llego más. ¿Qué cosas nos producen eso? Y entonces ella hablaba, en su caso particular, seguramente haya muchas más. Y cada uno de nosotros tenga la suya propia, ¿no? Porque Dios es un Dios personal. El otro día estábamos en una disertación de un profesor que me llamó mucho la atención, allá en Miami. Él es pedagogo, logopeda, y bueno, él por su ocupación hablaba acerca de cosas que, bueno, yo desconocía, ¿no? Hablaba de lectoescritura, hablaba de cómo tenía que hacer con los niños, hablaba una serie de cosas.
y que me llamaba la atención. Y bueno, de los sabios hay que aprender, ¿no? Escucharles y oye, era interesante lo que él decía. Y él preguntó esto, dice, ¿cuántos métodos de enseñanza hay? No sé, habría unas 50 personas en la clase de escuela dominical antes del culto, y preguntó, ¿cuántos métodos de enseñanza hay? Lo dice un educador, ¿cuántos hay? Y entonces él dijo, pues tantos métodos como personas hay aquí, porque cada uno tiene su forma de aprender. Y claro, eso me sorprendió mucho. Él hablaba de experiencias que tuvo allí en Cuba, perdonad el paréntesis, y él incluso comentaba que llegó a una escuela, Cienfuegos. ¿Quién es de Cuba? Cienfuegos. Y llegó allí y fue a la escuela, le asignaron en esa escuela, había niños especiales, y de repente le nombran profesor de matemáticas en la ciudad, en ese colegio. Y cuando él llega, era un colegio que había niños con algunas dificultades auditivas, era una escuela que no era especial, pero había niños especiales. Y de repente él llega allí de profesor nombrado y fue a hablar con el director y le dijo lo siguiente, le dijo, mira, dame a mí los chicos especiales, déjame que yo les dé clase, dame esa libertad, pero libérame de dar clase ordinaria. Y entonces el profesor, el director así hizo. Y él contaba, y él dijo, mira, cuando yo llego a la escuela me doy cuenta que había 7, 8 niños sordos, que tenían 10, 11 años, no sabían leer, no sabían escribir. Tenían un atraso considerable con respecto a los demás. Estaban en la clase como marginados y no avanzaban. Y entonces él llegó allí y dijo, ¿y ahora cómo lo hago yo? Porque profesor de matemáticas de niños sordos, que no saben leer ni escribir, 10, 11 años, ¿y ahora? Y entonces él cuenta y dice, mira, el Señor le iluminaría. Él dijo, se me ocurrió decir, mira, es cuestión de motivar. Voy a motivarles. Y entonces dijo, fue a la clase y le dijo a los niños así, dice, mira, mañana el que se sepa la tabla del 2, nos vamos a la playa. Y bueno, al día siguiente aquello fue un revuelo. Los niños se sabían la tabla. Y claro, él decía, claro, yo no me podía llevar 7, 8 niños sordos a la playa porque aquello era una locura. Como máximo me tenía que llevar 2. Entonces los tenía que descartar. A ver, dime tú la tabla. Mira la tabla. No, fuera. Tú. Y entonces el que arrancaba dice, me llevaba 2. Porque claro, niños sordos que luego se meten en el agua, los llama y no te oyen. Y entonces él cuenta y dice, mira, a los 3, 4 meses, no más, los niños sabían leer, sabían escribir, se sabían las tablas, se pusieron a la par. ¿Y cuál era la diferencia? Pues la motivación, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que cuando el enemigo te quita eso, lo que tú tienes por delante y no lo ves, eres pasto de eso, de estancamiento. Pero cuando tú te crees la palabra que dicen, Dios haremos proezas, y aunque yo esté así, yo me aferro a eso y creo. Y le creo a Él, tú prosigues, como dice Pablo, hacia adelante. Pero ¿por qué nos cansamos? Entonces la autora decía lo siguiente, decía, en mi caso particular hay 3 cosas que me generan un cansancio extremo. Y las enumera. Y dice, la ansiedad, el temor y la amargura. Y ella contaba, decía, yo analizando mi vida, me daba cuenta que muchas veces la ansiedad me había podido. Y la ansiedad, como decía un buen amigo médico, no es otra cosa que un pensamiento que se te clava, un pensamiento recurrente que no te puedes arrancar de tu corazón. Un pensamiento que te domina, un pensamiento que viene con frecuencia, que te viene y que te envuelve, es como si te dominara. Y no hay manera de podértelo sacudir. Y luego dice,
que ella contaba y se daba cuenta que era como una cadena, que a veces una cosa te llevaba a la otra. Y luego dice, empezó a hablar acerca del temor. Esas sensaciones, esos sentimientos de temor que a veces te paralizan y te envuelven. Y que también empiezas a pensar lo que Dios no piensa. Dice la palabra que Dios tiene sobre vosotros pensamientos de bien y no de mal. Para traer el fin que esperáis, dice, pensamientos de bien. Sin embargo, el enemigo, que es padre de mentira, es capaz de filtrar pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor. Y cuando el temor te envuelve, te paraliza. El temor a la pérdida. ¿Cuántas veces, no? Un temor a la muerte. Un temor a un montón de cosas que se queda uno. A ver, no dice la palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hace poco me hablaban y me decía que había una persona, un pastor, que estaba el hombre al borde de la muerte. Y bueno, vinieron profetas, siempre entre comillas, los profetas de estos de nuevo cuño, que aparecen allí y le decían, bueno, no, que vas a vivir, que tal, que cual, que el Señor te va a levantar. Bueno, el hombre al final falleció, pero un pastor con equilibrio, que no habla si Dios no le dice, fue a visitar a este hombre y esta persona, este paciente le dijo, ¿tú crees que viviré, que saldré, qué tal? Dijo, mira, yo no lo sé. No sé si vas a salir o no vas a salir. Lo que sí sé es que se necesita fe para vivir y fe para morir. Y lo que sí sé también es que pase lo que pase, tú ganas. Y entonces lo miraba así y dice, tú ganas. Porque si Dios te sana, serás un testimonio vivo de su poder para muchos. Y si Dios en su soberanía no te sana, te vas a la misma presencia gloriosa de Dios. Pase lo que pase, el creyente gana. Dice, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón, o sepulcro, tu victoria? Y luego decía, y otra de las cosas que me produce ese cansancio extremo hasta la muerte, es la amargura. El recuerdo de las cosas vividas. El recuerdo de las cosas que me hicieron. Y en muchas ocasiones, seguramente las que más, el recuerdo de las cosas que me dijeron. Esas palabras que se clavan como agujas, ¿no? Como si fuera una espada que atraviesa. Y vivir con eso es difícil. Tiene que ser duro. Solo la intervención de Dios milagrosa es que nos saca de ahí. Y ella hablaba de eso. ¿Por qué nos cansamos? Bueno, la ansiedad, el temor, la amargura. Y dice esto, el verso 31, pero los que esperan al Señor tendrán, ¿qué? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no. Dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y esto a mí me habla de tener una esperanza cierta en las cosas que Dios va a hacer, que están delante nuestro y que esperamos en sus promesas, que son sí y amén. Es decir, bueno, si Dios dijo, Dios hará. Si su palabra dice, está bien, Señor. En tus manos encomiendo mi vida, el resto de mi vida. Todas las cosas que en ella acontecen. Dice, encomendarlas así, ¿no? ¿Cuántos lo creen? Cuando saben que la vida en el Señor es mucho más rica y abundante que la vida que nos espera aquí en la tierra, esta vida física, que todos compartimos y a veces con sus vicisitudes, ¿no? Con su desesperanza. En el mundo tendréis aflicción. Me llama la atención cuando dice el Salmo 84, verso 10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tu casa, esperando en tu palabra, en tus promesas, disfrutando de tu presencia, en la comunión de los santos. Dice que 1000 fuera de ellos. Es como que el Señor renueva la esperanza. Su presencia, su palabra hace mella en cada uno de nosotros. La tomas
Dice, Señor, con esto, con tu palabra, ¿no? ¿Qué decía Pedro? Señor, toda la noche hemos estado, nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y cuando iba el padre de la chica, iba delante del Señor y le dice, Señor, mi hija aquí muere. Y dijo, ve, tu hija vive. Entonces se fue solo con una promesa, con una palabra, creyendo de mantener vivo esto, ¿no? El Señor nos ayuda en medio de nuestra debilidad. ¿Cuántos creen que Dios renueva las fuerzas? Dice, renueva las fuerzas al cansado. Pero ¿sabes cómo Dios hace esto? Mira, de la misma manera que comemos todos los días tú tienes que renovarte en Él. De la misma manera. No vale que yo estaba el año pasado rendido, ya no podía más, vino su presencia y me levantó. Sino que cada día, como el maná que descendía cada día, tú tienes que ir a buscar tu porción. Esa palabra que alimenta tu espíritu. Porque en la vida espiritual lo que tú comiste ayer no te vale para hoy. Te puede mantener vivo un recuerdo. Puedes hablar de sus grandezas, pero tú no puedes venir y decir, no, es que hace 10 años el Señor, mira, ¿qué es lo que Dios hizo hoy en tu vida? En el Señor las cosas son sí y amén. Son para hoy. Para hoy. Entonces tú debes renovar tu comida todos los días. Y también pensaba en que tenemos que aprender algo. Yo no sé cuántos saben, pero las conductas que nosotros tenemos es algo que tenemos que aprender. Y los hábitos de oración, de búsqueda de Dios, de congregarnos, es algo que tú tienes que aprender. Tienes que ser un continuo, el no dejarlo, el permanecer, para adquirir esos hábitos y que realmente formen parte de ti. Y hay una de las cosas que como creyentes tenemos que aprender. Escúchame esto. Esto es muy importante. Por eso decía que iba a intentar ser más práctico. Pero tenemos que aprender a descansar en Él. Muchos creyentes viven con ansiedad porque todavía no han aprendido a descansar en el Señor. Y siempre me imagino la imagen del Juan, el apóstol amado, cuando recosta su cabeza en el pecho del Señor y le pregunta, ¿quién es el que te va a entregar el día de la Santa Cena? Aprender a descansar es venir y poner tu cabeza con todos sus pensamientos del día y ponerlos en el pecho de Jesús y descansar. Y no preocuparse por cosas inciertas. Dice que nadie se preocupe por el día de mañana que dará de sí, sino que vivamos el presente y decir, y ahora si estoy turbado y cansado, y dice la palabra, dice Jesús, y venid a mí, entonces yo iré y recostaré mi cabeza en Él. Aprender a descansar es fundamental. A veces, iglesia, pecamos de cosas por no saber descansar en Él. En sus promesas que son sí y amén. Y porque a veces el Señor, por su soberanía y su decisión, hay cosas que tardan en llegar, pero créeme que si Dios dijo, llega. Siempre explico eso, ¿no? Mis padres cuando se separaron, mi padre se fue a vivir a su país, estaba en Panamá, trabajaba allí como médico y claro, tenían 5 hijos mis padres, ¿no? Somos 5. Entonces el mayor se quedó con mis abuelos en Panamá, los 4 siguientes nos vinimos con mi madre para España. Entonces pasamos de vivir muy bien, a vivir muy mal, muy mal. Y yo recuerdo que mi madre, habló con mi padre, pactaron eso, y mi padre todos los meses enviaba un cheque en aquella época, te hablo hace 40 años más, enviaba un cheque con $500 y tú tenías, mi madre cuando lo recibía iba al banco y ya pactó con el banco que le pagaran enseguida porque a veces pues costaba, ¿no? Pero en aquel entonces mi padre, no había transferencias como hoy, no había otros medios de pago o no los conocerían, no sé, pero mi padre todos los meses enviaba una carta y ponía el cheque dentro con su firma y lo mandaba todos los meses. Pero tú imagínate una mujer, 4 niños sola, viviendo aquí en Malgrat y con todos los gastos. Entonces, cada mes recibía eso para mi madre comprar la comida,
todas las cosas, ¿verdad? Los gastos y poder vivir. Pero como lo mandaba por carta, el cartero no siempre era igual de rápido. Y recuerdo a mi madre cómo sufría cuando el cartero se retrasaba 3, 4 días, porque vivíamos al día. Me acuerdo de eso. Yo era un crío y siendo pequeñito, a veces, bueno, lo que hacían en aquella época, mi madre me mandaba a comprar fiado. Y entonces ibas allí a la tienda y te apuntaban y te daban y no, cuando llegue el cheque cobra. Y a veces se retrasaba y sufríamos. Yo recuerdo la de veces que mi madre servía la cena para que nosotros comiéramos y mamá, ¿tú no vas a cenar? No, no tengo hambre, cenar vosotros. Y cenábamos todos, nos íbamos a dormir y luego mi madre cenaba de lo que había quedado. La de veces que vimos eso. Esperando el cheque. Mira, mientras nosotros fuimos pequeños y hasta que crecimos, a veces tardaba un poco, pero siempre el cheque llegó. Las promesas de Dios son así. Si tarda un poco, espéralo. Porque si te dijo que viene, viene. Así son, ¿no? Mantener vivo eso. Aprendamos a descansar en Él. Bueno, si Dios dijo, vamos a descansar en Él. Y luego hay otra cosa que es importante. En ese tiempo de incertidumbre, donde a veces la ansiedad, el temor o la amargura nos quiere dominar. Mira, mantener viva la llama de la fe es importante. Por eso nos congregamos. Para estimularnos a la fe y a las buenas obras. Para estimularnos a la fe. Y Dios depositó una medida de fe a cada uno. Una medida de fe que nosotros tenemos que cuidar. No todos aquí tenemos el mismo grado de fe. Hay personas que tienen una fe mayor y otros tienen menos fe. Pero lo cierto es que Dios es fiel y cada uno de nosotros tiene la medida justa de fe que necesita para vivir esta vida en victoria. Y esa fe que Dios depositó en ti, ¿te acuerdas cuando los discípulos le dicen, ve, Señor, aumentanos la fe? Y el Señor le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, trasládate hasta el mar y lo haría. Al Montseny le diría, métete en el mar y lo haría. No les dice que no, yo no te puedo aumentar la fe. No, sí, puede. De hecho, la fe que Dios repartió a cada uno, tú la tienes que cuidar, pero también la puedes desarrollar. También la puedes hacer crecer. También la puedes aumentar. La puedes hacer sólida. La medida de fe que tú tienes para que te ayude a vivir esta vida en victoria, en esperanza, en fe, en amor. Dice, de tenerla. Dice, ¿te acuerdas cuando dice Cristo? Y cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. ¿Cómo tenemos la fe? Estamos esperando su venida. ¿Cuántos tienen fe de que Cristo puede venir ahora mismo a buscar a su iglesia? Estábamos en Miami, estábamos buscando la entrada a la iglesia, una iglesia grande, pero estaban dentro, los hermanos habían entrado por la parte de atrás, iba con un director de instituto bíblico, de INSTE, íbamos caminando y intenta abrir la puerta, está cerrada. Vamos a la otra puerta, está cerrada. Y lo miré así y digo, anda, que si Cristo vino. Y él me decía, sí, pues, como digo, que la iglesia está cerrada. Dice, esa es la esperanza de su venida, ¿no? ¿Cuántos lo creen? Y luego otra cosa que tenemos que mantener, aprender a descansar en Él. Tenemos que guardar esa fe que una vez nos fue dada, pero escúchame, y tenemos que mantener viva la esperanza que trae consuelo. En otras palabras, piensa que en la situación más difícil que tengas, tú tienes que pensar, esto no siempre será así. Esto no es como está, sino como acaba. No siempre será así. ¿Cuántos lo creen?
Es como tener una mirada hacia adelante, tener viva esa esperanza. Sin esa esperanza nos morimos. Dice que la creación misma gime por la redención completa. Y dice que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, tienen una esperanza de cambio. Mira, la misma tierra, con esto que estamos viviendo, el cambio climático tan fuerte, con todos los desastres naturales que acontecen por nuestra mala administración, por las malas decisiones de todos los hombres, por ese egoísmo desmedido, por ese afán, ¿no? Los países que más contaminan, ¿verdad? China, India, los que más contaminan, también Estados Unidos. Pero sobre todo China e India, ellos dicen, no, pero es que Europa ahora tiene las medidas esas. ¿Por qué las tiene? Porque alcanzó una cota de desarrollo. Porque ellos en la revolución industrial acabaron con todos sus recursos naturales y bien que contaminaron. Y ahora nosotros no nos dejan alcanzar ese desarrollo. Pero todo esto lo que provoca es que la tierra se desgasta y gime. Entonces no hay ese equilibrio. Fíjate, es como tener eso, una situación que, bueno, vamos para adelante, vamos, y todo se va degradando. ¿Y dónde está la esperanza? Si la tierra misma gime, los hijos de Dios esperan la esperanza, que la bendita redención completa del Señor, que un día venga, amén, que un día interponga aquí su poder y lo haga valer. Mira, la esperanza libera de cargas. Estás turbado y cargado. Algo te pesa mucho y dices, esto no tiene arreglo. Mantén viva la esperanza. Es decir, yo no puedo, pero Dios sí puede. Mantén viva la esperanza. Que un día el Señor hará, ¿no? De mantenerla viva. Hay un pasaje en el Salmo 27, verso 13, que dice así. Dice el salmista, David, dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor. En otras palabras, hubiera yo desmayado, hubiera yo desistido si no creyera que Dios va a actuar, que yo veré lo que Dios quiere hacer, que veré que Dios es bueno, que Dios lo va a hacer. Dice, pero si no, hubiera dicho, bueno, hasta aquí llegué. Pero mantenemos viva esa esperanza en Él. ¿Cuántos la tienen? ¿Cuántos confían plenamente en su palabra? ¿Y cuántos saben que su palabra es verdad? Bien, aférrate a ella con todas tus fuerzas. Dice la Biblia que el Señor había provisto, y esto está en la palabra del Señor, había provisto un recurso para aquellos reos de muerte, aquellos que habían hecho mal, que cuando eran perseguidos y querían ser ajusticiados, que lo iban a sacrificar, que los iban a condenar a muerte, y salían huyendo porque habían hecho alguna fechoría, y venían delante del altar, y delante del altar había unos cuernos que estaban allí ya establecidos por el Señor, donde el que llegaba y se aferraba a los cuernos del altar era liberado de cualquier sentencia de muerte. Bueno, de la misma palabra se desprende que tienes que agarrarte a las promesas de Dios, aferrarte a ellas así. Es decir, bueno, si no estaría perdido, me aferro aquí, con todas tus fuerzas. Tienes que tener claro que sus promesas son verdad. Y son verdaderas. Si Dios lo dijo, así es. Como dice el pastor Adonías, yo creo que la Biblia dice lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás, me lo creo. Pero si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó al gran pez, también me lo creería. O sea, aferrarte así. Aferrarte así a la palabra del Señor. Tienes que creer que su poder es real. ¿Cuántos lo creen? Que el poder de Dios es real. ¿Cuántos testimonios de hermanos he oído
que le han dicho los médicos, mira, se acabó, hay que desconectar, pedimos la autorización a la familia para hacerlo, y ellos sintiendo delante del Señor que aún había esperanza, porque yo no digo que las situaciones en las que piensas que la vida llegó al límite y Dios en su soberanía dijo hasta aquí y está bien, y tienes un día para nacer y un día para morir, no hay más. Pero Dios a veces en su sabiduría, si quiere enseñar algo a sus hijos, a su pueblo, te puede manifestar cuál es su voluntad, la hace permear hasta tu alma. Es algo que simplemente que sabes. Y cuántos casos y testimonios hemos oído de personas creyentes que el médico les dice esto y dice, mira, dame 24 horas. Déjame ayunar, déjame orar. Mañana te digo hasta ahora. ¿Sí? Y ponerse a orar y la persona en ese tiempo recuperarse. Su poder es real. Y por último, además lo hago bien porque escuché a un predicador mexicano este fin de semana pasado que decía un pastor de verdad, como mínimo predica 1 hora. Entonces yo, 1 hora. Un pastor de verdad. Y por último, transmite vida. ¿Me escucháis? No dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dijo que vino para eso. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, ¿no dijo eso? Entonces cambiamos la vida de Dios por esta vida. Amén. Oramos. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra, que sea amén. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser fieles, Padre, a poder, Señor, asimilarla, tomarla, guardarla, Señor. Y que dé fruto en nuestra vida, Señor, al 30, al 60 y al 100. Te alabo en el mundo.